Les habíamos contado a ustedes ayer, y es la hora de terminar esa historia porque en últimas es la misma, cómo había caído todas las fortalezas de, que tenían los Estados Unidos en las Filipinas. Habían caído en manos de los nipones que tenían entonces un objetivo que era un objetivo claro. ¿Qué hacer con Corredor? Perdón, corregidor, corregidor. Corregidor era la isla, parecía un Gibraltar, lo comparaban con Gibraltar, era una isla inexpugnable y tendría una roca a la que no le entraría nada. Cuando cayó Bataan, que recuerden ustedes fue la última fortaleza de las Filipinas, de donde le ordenaron salir al general MacArthur para que se fuera a Australia y no perder el mejor soldado que tenían los Estados Unidos. Eso hubiera sido trágico. Salió con su mujer, con su hijito y con la institutriz de su hijo y salió con algunos amigos para Australia, desde donde inició la gran campaña de recuperación de las islas que estaban perdiendo los Estados Unidos. Era una guerra perdida, había pasado Pearl Harbor. El presidente Roosevelt le había dicho a las Filipinas y a los hombres que estaban en Corregidor que no se preocuparan porque llegarían nubes de buques y de marinos a rescatarlos. Pero todos habían quedado los buques hundidos y los marinos muertos con el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Y estamos en ese diciembre de 1941 cuando empieza el ataque final sobre Filipinas y sobre Corregidor. Un ataque fulminante en sus comienzos, pero las tropas estadounidenses pudieron contestar, se pudieron mantener, lo hicieron con mucho valor y las cosas se fueron alargando en el tiempo. Llega el mes de marzo, que es cuando MacArthur se va, cuando capitulan las fuerzas de Filipinas. MacArthur se fue en un 12 de marzo, en un día como hoy exactamente, de 1942, e iban quedando liberados las fuerzas niponesas para dar el golpe hacia la gran fortaleza, la fortaleza que no tenía ninguna capacidad de ser derrotada. Era la roca, como la llamaban en esos términos. El emperador Hirohito estaba cumpliendo años y el 29 de abril, en su homenaje, empezó a caer una lluvia de proyectiles absolutamente descomunal. El general Oma, Homma, que era el general japonés encargado del asalto a Corregidor, que era lo último que quedaba después de haber caído, como les dije a ustedes, todas las Filipinas y Bataan, que era el sitio donde se encontraba MacArthur, se dirigió para producir el ataque terrestre, porque en última la artillería estaba causando unos daños pavorosos entre las fuerzas de los Estados Unidos que estaban en Corregidor. Las tropas americanas estaban exhaustas, no resistían más y llegó el momento del ataque terrestre. Y ocurrió lo más inopinado que ocurrió en esa guerra y en cualquier otra. Estaba tan exhausto el ejército norteamericano que más de 10.000 hombres, cerca de 15.000 hombres, dicen algunos historiadores, se rindieron ante 1.000 japoneses que entraron por tierra a Corregidor y que atacaron lo que quedaba de la roca. Y eso vino a suceder el 6 de mayo, fue la rendición final de Corregidor, y la suerte estaba echada. Las tropas americanas que estaban comandadas, lo que quedaba por el coronel Howard, ya no tenían más remedio que la rendición.
El 5 de mayo las fuerzas niponas establecieron una cabeza de puente en Corregidor. Ya el 9 de abril se habían rendido a los japoneses los defensores de Bataan, solo quedaban los de Corregidor que se rindieron el 6 de mayo del año de 1942. Los japoneses eran dueños totales de las Filipinas, los americanos estaban destruidos y parecía que los nipones serían invencibles en la guerra del Pacífico. Los que pensaban así no contaban con la tenacidad del pueblo norteamericano, con su gigantesca capacidad industrial para tirar buques de combate al mar, y no contaban con MacArthur, que después de salir de Bataan dijo en Australia: me derrotaron, salí, pero volveré, volveré. Esa palabra histórica recorrió los años, estábamos en 1942, cuando MacArthur realmente vuelve para hacerse cargo de la Guerra del Pacífico, que empieza a dar una inflexión total después de la batalla de Midway. Los generales japoneses entienden que les ha llegado el final y que su capacidad de producción es infinitamente inferior a lo de los Estados Unidos. Y ahí vendrían las grandes batallas marítimas que te darían por resultado la derrota de los japoneses, que se seguirían defendiendo isla por isla. Ustedes recuerdan la batalla de Iwo Jima, bueno, pero eso es otra historia. Hoy estamos hablando del fin de los americanos en Filipinas, que ya habían abandonado Bataan, que ya habían dispuesto que el general MacArthur se pusiera a salvo en Australia y que ahora se entregaban en Corregidor a las tropas niponas. Esto se desencadenó todo un 12 de marzo de 1942 y culminaría el 6 de mayo de ese año, cuando las tropas americanas que estaban defendiendo la roca, el Gibraltar de las Filipinas, no tenían más remedio que rendirse. Tal vez no lo rindieron los japoneses. El hambre sí. Desde enero estaban los soldados a media ración, no recibieron refuerzos, no tenían con qué comer, y 15.000 hombres fueron derrotados por 1.000 japoneses que entraron a la roca ya en mayo de 1942. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 5 minutos.